Bueno, si nos estás viendo, ya te diste cuenta que tenemos visitas y si no te contamos, estamos en estos momentos con visitas en el estudio. Vamos a estar tratando un lindo tema, algo bueno para hablar acá, que es sobre las familias solidarias. Estamos con Isabel Rosales, ella es trabajadora social y parte del equipo técnico de Familia Solidaria. Este programa que lleva adelante, bueno, la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, más conocida como la CENAF, en todo el territorio argentino y también acá en nuestra ciudad. Esta propuesta que promueve, bueno, el acogimiento familiar de niños que por ahí están, niños y adolescentes que por ahí están atravesando alguna situación complicada de familia y demás. Pero bueno, para saber los detalles vamos a charlar con ay, se me fue el nombre, perdón, con Isabel. Vamos a charlar con Isabel, que nos va a comentar un poquito acerca del programa. ¿Cómo estás, Isabel? Bien. Bueno, me imagino que siempre con mucho trabajo, ¿no? Ujú. En esta temática, sobre todo, que es trabajar con niños y adolescentes. Exactamente, sí, sí, es una temática, más que temática, en realidad nosotros trabajamos con niños en situación vulnerable, entonces estamos hablando de problemáticas de niños y niñas y adolescentes que, bueno, que vivencian en sus hogares, en sus familias de origen y cuando, digamos, desde este organismo que es la Secretaría de Niñez se constatan que hay vulnerabilidad de derechos. Lo que hace el organismo es tomar medidas excepcionales, que se llama así, que son medidas de protección de manera excepcional para resguardar y cuidar a estos niños que están en esa situación, ¿sí? Así que es un trabajo constante. Lamentablemente este año lo que hemos vivenciado es que cada vez es mayor la demanda que hay y también las problemáticas son mayores, ¿sí? Porque ya no solo lo encontramos con familias que no pueden como llevar adelante su rol, sino que además se le adicionan otras problemáticas, por ejemplo como consumos problemáticos, y eso obviamente hace que las situaciones cada vez que llegan a la Secretaría y que se interviene por la situación de estos niños son cada vez más complejas. Hay dos puntos, ¿no? Porque recién hablabas de las familias y bueno, por ahí me imagino que en los primeros años, esto de decir, bueno, una familia con consumo problemático y por ahí los chicos los primeros años cuando son chicos, pero luego cuando pasan adolescentes, que son los adolescentes los que tienen una familia tal vez con problemas con consumos problemáticos, como se le llama, que puede ser alcohol, drogas Sí. y demás, pero cuando también hay un adolescente que tiene vulnerados sus derechos, pero también hoy están Exacto. con consumo, Exacto. ¿ahí eso también lo trabajan ustedes? En realidad la Secretaría aborda y trabaja y acompaña a todos los niños, niñas, adolescentes menores de 18 años. Entonces, por lo tanto, cuando llega una situación de adolescente, la aborda, se tiene que abordar desde el organismo. Lo que pasa es que después hay otros organismos que atienden específicamente a determinadas problemáticas. Entonces, Claro. por ejemplo, el tema de consumo no lo abordamos la Secretaría en sí, lo aborda desde el hospital, desde otras instituciones que acompañan la problemática, pero siempre con intervención de CENAF, porque al ser menores tiene que estar CENAF trabajando y acompañando. Isabel, y bueno, vos estás en lo que tiene que ver este programa de Familia Sí. Solidaria. ¿Qué es precisamente, cuál es el espíritu, el objetivo de este Bien. programa? Bueno, el programa Familias Rionegrinas Solidarias ha cambiado el nombre desde el 2020, cuando se establece o se conmemora, digamos, no se establece una nueva ley, que es la Ley Provincial de Acogimiento Familiar, y desde ahí, bueno, este programa que era Familias en su momento era una modalidad, pasa a ser un programa, ¿sí? Desde ahí se llama Familias Rionegrinas Solidarias. Y el programa lo que apunta básicamente, o el objetivo principal, es poder brindar acogimientos a niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable de manera transitoria a través de familias de la comunidad y de esa manera evitar la institucionalización de los niños, ¿sí? Es una respuesta que se encuentra para poder darle protección y acompañamiento a ellos, sí, y evitando que los niños y adolescentes ingresen a las instituciones, ¿sí? Que siempre lo que decimos en ese sentido es que evitar la institucionalización es como cada vez separarnos más del viejo paradigma, ¿sí? Paradigma del
digamos, le pasa algo, se sí, va del que tenía que ver con el control de los niños, que ingresarlo a las instituciones era como la mejor respuesta, y eso con el tiempo se ha ido demostrando que no es la mejor respuesta, sí, porque allí los niños, los adolescentes, el cuidado, que si bien están resguardados en el sentido de decir materialmente se les pueden garantizar algunas cuestiones, pero en la dinámica del día a día, de brindarle otros aspectos concretos para su vida, respuesta a sus necesidades, la institución no te las da, ¿sí? Porque son muchos niños, porque son muchos adolescentes, porque, bueno, cada niño, nosotros pensamos que cada niño y cada adolescente tiene su necesidad y su particularidad. Entonces hay que atenderlo en esa necesidad y en esa particularidad, y la institución no se lo puede dar, ¿sí? Entonces sí se lo da a las familias que los cuiden, los acompañan. Y en este sentido, ¿ingresan familias nuevas al programa? Porque yo me imagino que ya debe haber un registro de familias que son las familias que entienden, primero que nada, toda esta necesidad que vos comentabas recién, y que entienden que es transitorio. Porque ahí es una cuestión, ¿no? Una familia que ahora creo que depende el tipo de familia que esté, digamos, no hace falta que sea hombre, mujer, sino que hablamos de diversidad de familias. Exactamente, esa es la palabra, diversidad de familias, o creo que hasta una persona sola. Hasta una persona sola que también se constituye como familia. Como familia, exactamente. Si ingresan nuevos al programa, porque entendemos que ya hay familias que están y que suelen hacer este trabajo de ir acompañando a los chicos y luego por la etapa transitoria, ¿no? Sí. ¿Ingresan familias nuevas al programa? Sí, van ingresando. Ahí tenemos, por un lado, familias que están de hace bastante tiempo y que llevan ya su cuarto, quinto acogimiento, ¿sí? Y nosotros tenemos a las familias viejas y las que conocen muy bien lo que implica el programa y su rol y su tarea que ellas cumplen, y eso no quita que cada acogimiento que reciben es algo distinto para ellas y lo trabajan desde ese lugar con total responsabilidad y demás, pero ya, bueno, ganan en experiencia, así que ya ellas saben de qué se trata y, bueno, lo pueden como sobrellevar estos cuidados de manera como, no sé si es más fácil, pero de manera distinta a las nuevas familias que van ingresando, que bueno, que nosotros eso es lo que buscamos con la difusión, ¿sí? Que cada vez tengamos más familias en el banco de familias, ¿sí? ¿Para qué? Para a la hora de cuando está la demanda de los equipos de origen, que son los que trabajan con las familias de origen, nosotros ya tengamos un banco de familias donde podamos como decir, bueno, qué familia es la más adecuada o va a responder de mejor manera a la necesidad de este niño o de este adolescente. Y bueno, y lamentablemente hoy ese banco no lo tenemos. Si bien tenemos familia, hay varias familias, pero no un banco como nosotras quisiéramos tener. Entonces, por eso buscamos a través de los medios, la difusión, sensibilizar a la comunidad, porque nosotros siempre decimos, acá lo que falta es poder que todo el mundo, cuando vos decís familia solidaria, sepa de qué se trata, ¿sí? Claro. Y para qué es un programa y para qué, o cuál sería el objetivo del programa Familia Solidaria. Isabel, ¿y tienen en este sentido antecedentes de otras provincias, de cómo trabajan otras provincias? Si en algunas se logró un banco de familias, por así decirlo. La verdad que no los tenemos ese dato. Sabemos que, por ejemplo, en Neuquén, que es una provincia bastante cercana, trabajan, pero desde otra lógica. No, creo que no trabajan como lo trabajamos desde acá, ¿sí? Tienen como otra dinámica, si se quiere, el laburo con familias solidarias. Desconozco, en verdad, si se pueden, en verdad, conformar bancos de familia. Por eso digo, cada provincia tiene como maneras distintas de llevar adelante estos programas, ¿sí? Claro. Entonces, a veces uno desconoce un poco cómo funciona la particularidad de cada provincia. Y en este caso, bueno, ¿cuáles son los requisitos para una familia solidaria? Bien. Bueno, los requisitos, en principio, lo que nosotros siempre decimos, y de antemano la familia que desea y quiere presentarse, el grupo familiar tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Es como un requisito que nosotras, bueno, indagamos y preguntamos, y el grupo tiene que estar de acuerdo porque, bueno, después esa experiencia la desarrolla todo el grupo familiar, ¿sí? No es solamente una persona,
siempre sabemos también que siempre hay una que es la que tiene la iniciativa, pero después el grupo familiar tiene que estar de acuerdo. El otro requisito fundamental es que esta familia no tenga el deseo de adopción, ¿sí? Y no tiene que estar anotada en el registro de adopción. Eso es fundamental porque acá lo que hay que diferenciar digamos, en esta tarea es que es un cuidado transitorio, por lo tanto este niño, esta niña y este adolescente en algún momento se va a ir, ¿sí? No va a quedarse con la familia, eso es fundamental, y tampoco esa familia va a poder, digamos, reclamar o ¿Tener contacto? Generar esa expectativa o esa idea de que en algún momento ese niño se va a quedar, porque eso no va a pasar porque por ley no está permitido, ¿sí? Y desde el programa se trabaja, lógicamente, desde ese lugar, que ese niño es transitorio. claro, es transitorio, o se restituye a su familia de origen o va en un futuro en adopción en el caso que no se pueda retornar con la familia. Entonces, la familia de origen, la familia solidaria, el trabajo que hace y el acompañamiento es transitorio, ¿sí? Así que eso es un requisito para ingresar al programa. Los otros requisitos son, en cuestiones de papel, si se puede decir, es presentar, un certificado de buena salud, antecedentes penales, así que no tenga ningún antecedente que lo perjudique en ese sentido. Después, o tener la apertura para recibir acompañamiento del equipo, ¿sí? Esto es fundamental porque nosotras acompañamos todo el tiempo, desde el momento desde que se la convoca a esa familia para ese acogimiento, nosotros estamos todo el tiempo acompañando hasta que ese niño se va. Y en este sentido, pregunto, ¿es requisito alguna cuestión económica de la familia? ¿La solvencia económica? Porque en ese, como vos exacto, justificás que vas a ingresar temporalmente a una persona, a tu familia, tenés que tener los recursos. Bueno, a ver, la idea es que, las familias en general las que se presentan son familias trabajadoras. Nunca encontramos familia, porque a veces está esa idea también de que son familias pudientes, que tienen mucho dinero, la realidad no es esa. La realidad de este programa, que son familias trabajadoras, que trabajan como una familia trabajadora, que sale todos los días a laburar para tener el ingreso. En eso nosotros no pedimos, un cierto ingreso, la verdad que no, sí miramos y observamos que tenga ciertas condiciones para poder desarrollar el acogimiento, pero principalmente lo miramos del lugar de habilidades y capacidades de esa familia, exactamente, que tenga la apertura, que tenga la habilidad necesaria o las capacidades necesarias para cuestiones de crianza, eso sí lo observamos y después lógicamente acompañamos ese aspecto, pero en lo económico no hay requisito. Sí, desde el programa se facilita un pago mensual por niño a esa familia, ¿sí? Que hoy es un monto que ronda los 600.000 pesos por niño para que, justamente esa familia pueda, que sabemos que no es suficiente, pero pueda en lo posible acompañar y cubrir necesidades básicas de los niños, ¿sí? Isabeli, ¿hay un plazo del acogimiento temporal? Porque vos decís es temporal, pero no sé, se renueva. ¿Cómo es? Porque cuando ya pasás un vínculo, porque ¿cómo haces para también, desde el lado de la familia y desde el lado del niño sobre todo, que no se genere un vínculo? ¿Eso tiene una cuestión de tiempo? O sea, un bebé que hoy ingresa a una familia con 6 meses, vamos suponiendo, ¿no? Suponer. ¿Cuánto tiempo desde tu práctica de trabajadora social y demás debe estar con una familia para no lograr, lograr un vínculo, pero a la vez no lograr algo que luego sea imposible de llevar adelante o revertir? ¿Tiene un plazo este acogimiento temporal? Sí, hay un plazo. Primero, aclarar que en realidad el vínculo se tiene que formar. Sí. Si no se forma el vínculo, no hay acogimiento, porque los vínculos se construyen. Entonces, entre este niño y la familia se tiene que construir ese vínculo. Un vínculo obviamente sano, de apego, de amor, de cuidado, y luego ese vínculo con el tiempo, obviamente, como vos decís, se va afianzando, ¿sí? Entonces, se va afianzando porque ese niño va entrando en la dinámica de la familia y ya después luego
es un niño más dentro de la familia, ¿sí? No no es un hijo más, es un sí. niño más que está siendo acompañado, cuidado, sí, pero no es un hijo más. Eso, en realidad eso lo tiene que tener claro el adulto, más que el niño. Pero me imagino que es difícil, disculpa que te interrumpa, sí, la situación y sobre todo para el niño porque sabemos que muchos vienen de familias difíciles, con situaciones difíciles y de golpe encuentran un acompañamiento o otra contención, creo que es la palabra, en una familia y cómo uno maneja el que no esté todo el tiempo con el miedo de, bueno, me queda cierto tiempo, estaba ya hablando de un nene por ahí más grande, sí, me queda cierto tiempo en el que voy a tener que irme o volver, o muchos quieren volver también, ¿no? A su familia. Qué complicada esa situación. A ver, nosotros siempre decimos que en realidad este niño, desde el momento que está en su familia de origen, donde está padeciendo muchísimas situaciones, porque vuelvo a reiterar, no es que SENAF interviene y saca niños porque quiere, porque a veces hay esa mirada bastante, sí, con falta de conocimiento y desinformación en ese sentido. Se toman medidas cuando ese niño está en extrema situación de riesgo, ¿sí? Solamente cuando se da esa situación se toman las medidas de separación. Entonces ya ese niño ya viene teniendo un costo, digamos, emocional, psicológico, físico, si se quiere, que está pagando en esa familia. Luego hay una separación de esa familia, es su familia, bien o mal, ese niño tiene que también nuevamente pasar una separación, atravesar una separación. Cuando ingresa a una familia solidaria, con todo lo que le brinda una familia solidaria, después esa separación también es un costo para ese niño, o sea, es inevitable eso, o sea, es así. Lo que pasa es que nosotros buscamos, lógicamente, con el programa que revertir esa situación inicial, ¿sí? Lo que no implica que después estos cambios que va transitando este niño, para él emocionalmente siempre va a haber algo que los afecta, es inevitable. Ahora, sabiendo los adultos, y en eso creo que los adultos somos los que tenemos que tener la responsabilidad de tener en claro para qué, ¿sí? Desarrollamos esto y para quién. Y sobre todo el para qué me quedo con eso de que por qué lo estamos haciendo, porque bueno, es para justamente proteger y resguardar a ese niño y sacarlo de esa situación de extrema vulnerabilidad para poder que ese cambio que viene sea lo mejor para ese niño, ¿sí? Hay un plazo, ¿sí? El plazo es de 1 año, lo establece la ley, y nosotras en eso, por la experiencia que tenemos, ese plazo como que es el ideal, porque es verdad, cuando ya empieza a pasar el año, los niños ya empiezan como a entrar en otra... Claro, la rutina en otra dinámica, día, exacto, sí. Y a la familia también a veces le pasa. Entonces, cuando ya se empiezan a jugar otras cosas, obviamente después es mucho más difícil poder hacer esa separación. Y la otra característica que es importante mencionar es que los niños son muy flexibles. Los niños tienen mucha plasticidad y entienden a veces mucho mejor que los adultos qué implica esto para ellos. Y cuando se les presenta a su familia de adopción, adoptiva que aparece, en el caso que se resuelva eso, estos niños entienden muy bien de qué se trata. Parece mágico, sí, y nosotros que estamos desde adentro lo vemos, y ellos entienden muy bien que esa familia que viene van a ser sus papás y no la familia que los estaba cuidando. ¿Cómo pasa? No lo sé, pero pasa y es muy increíble mirarlo porque decís, ¿cómo? Si estuvo 1 año con la familia y demás, pero ellos terminan ahí y van con su familia adoptiva de una manera con mucha claridad, digamos. Qué lindo y qué interesante. Recién hablábamos, bueno, del Banco de Familias, que es algo que se espera. ¿Cuántos niños hay hoy en esta situación? Y hoy actualmente niños con familias solidarias hay 8 niños. Bien. ¿Sí? Y familias en el banco, estamos hablando sí de 8 o 9 familias, porque bueno, una familia que terminó hace muy poquito un acogimiento, pero más o menos ese es el número actual. Muchas familias hacen un proceso de acogimiento y después se bajan. Eso también es como que pasa bastante en el programa. Y otras que no, que tienen su primera, segunda, hasta tercera. Hoy, en verdad, tenemos una familia que creo que lleva su 5ª experiencia, pero en general las familias atraviesan una sola experiencia y después, bueno,
O se van, lo otro que también nos pasa, muchos de ellos ya al atravesar la experiencia se postulan como familias adoptantes. Claro, Entonces, y ahí tienen que dejar sí. el programa porque no son programas compatibles, ¿sí? La adopción, ya estamos hablando de otro proyecto bastante distinto a lo que es una familia solidaria. Exacto, sí, sí. Esto que decías de que no es compatible y demás, ¿se dio en la última ley, la ley provincial, o esto ya venía de No, antes? ya venía. Sí, sí, el programa o sea, antes que existía como modalidad está del 2003. Sí. O sea que tiene historia, digamos, lo que es familia solidaria. En el 2020 lo que se hace es darle una ley, un marco de ley a este modalidad que era antes y pasa a ser programa. Pero siempre tuvo la misma dinámica, digamos. Bien, Isabel, bueno, muchísimas gracias primero por venir, por acercarse. Ahí vemos del otro lado llegó tu compañera. Está también Angie acá, que es residente. ¿Qué implica tener, no sé si ustedes, cuando hay una persona residente que está estudiando y formándose, Sí. no sé si es, como me imagino yo, que la tienen a cargo del saber, de lo que aprenda, o cómo es. No, bueno, no. Ellas ingresan, obviamente, y una presentación formal de las chicas que ingresan al programa. Nosotros lo que como equipo es darle obviamente apertura para que ellas estén y se sientan cómodas y puedan desarrollar su práctica de la mejor manera, pero en cierto ellas tienen su profesora que ya las va orientando y las va acompañando en el proceso, ¿sí? Nosotros vamos acompañándola en el día a día, digamos, para que ellas se sientan cómodas y puedan desarrollar lo que ellas están o tienen como objetivo dentro de su práctica. Las futuras colegas, algunos se quedarán cerca, otros irán sí, para otro lado. Exactamente. ¿Cómo las encontramos a ustedes? Bien, en el caso que haya alguna duda, que alguien esté pasando también una situación complicada con sus hijos, o muchas veces, a veces es familia o vecinos que se acercan no quiero decir la palabra denunciar, pero sí tomar en conocimiento de la situación. Que se tome conocimiento de algo que está sucediendo. Bien. En ese caso, eso lo trabaja, en realidad nosotros dentro de la Secretaría estamos divididos como varios programas, ¿sí? Bien. Esa admisión de esas situaciones se hace en RODE 170, o sea, si la familia, si hay alguien que tiene o toma conocimiento de alguna situación de vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes, tiene que acercarse allí y hacer, como decíamos, no es la denuncia, pero sí la exponer que está constatando o está visualizando una situación de estas características, que es en RODE 170, ¿sí? Y para localizarnos a nosotras, que también funcionamos allí en RODE 170, también se pueden acercar o llamar al 2984 24 28 18, ese es nuestro celular, o al Gmail que tenemos de Familias Solidarias, rn.abc@gmail.com. Sí, ese es nuestro Gmail. Bien. Igualmente, bueno, siempre en los medios y demás, cuando hay una convocatoria, muchas veces dicen convocatoria urgente y demás, siempre está difundiéndose. Bueno, nosotros nos llegan los comunicados y demás de cuando hay alguna situación urgente. Hoy actualmente, mira, acá ahí las chicas me comparten las convocatorias que están vigentes, ¿sí? Estamos buscando hoy una familia para una niña de 2 añitos y un niño de 5. Ellos son hermanitos, ¿sí? Ahora, nosotros lo que también decimos, cuando a veces hermanito, que es más difícil que una familia se pueda postular para alojar a 2 y más complicado para 3, entonces lo que hacemos en esos casos es buscar 2 familias en la misma localidad y después garantizar la vinculación entre hermanitos, ¿sí? Eso es como una estrategia que tenemos cuando hay hermanitos. Entonces, en este caso, una niña de 2 añitos y un niño de 5. Después tenemos un niño de 7 añitos, una niña de 12 y una adolescente de 16. Otro adolescente de 17 años, uno de 14, uno de 15 y una niña de 5. O sea, todos esos acogimientos son esos niños son los que hoy necesitan de una familia para que los pueda cuidar transitoriamente. Bien, ¿y estos niños dónde están en estos momentos? Algunos ya se ha tomado la medida y están en hogares, que eso es lo que queremos, como te decía antes, el objetivo de este programa es que los niños no estén alojados en los hogares,
Entonces, como las situaciones son a veces de urgencia, hay que sacarlos del hogar, digamos, de sus familias de origen, y están en algunos hogares. Y otros están con alguien que los está cuidando de manera momentánea, pero no va a ser algo a largo plazo. Entonces, claro, hay que recurrir y buscar una solución o una estrategia más a largo plazo. Bueno, Isabel, te agradezco mucho que haya venido el equipo, comentarnos acerca más en profundidad, ¿no? Porque como decíamos, a nosotros siempre nos llega la convocatoria y se difunde eso puntual, y por ahí muchas veces no tenemos la posibilidad. Claro, un poquito del programa. Exactamente, de conocerlo más en profundidad, así que te agradecemos muchísimo quedamos en contacto para cualquier cuestión. Bien. Muy bien, bueno, nosotros nos vamos a ver qué nos dice nuestro operador.